El recién nacido prematuro es todo recién nacido con una edad gestacional inferior a las 37 semanas. Ya el de término es de 37 semanas para arriba de gestación. Se miden a partir del primer día de la fecha de la última menstruación. Muchas veces ustedes van a ver que la edad gestacional se da por una ecografía precoz, porque la mamá no sabe bien la fecha de su última menstruación, o bien no ha tenido menstruaciones regulares, o quedó embarazada amamantando, o tomando anovulatorios. Entonces se toma muchas veces como base la edad gestacional de la primera ecografía, si fue en el primer trimestre. Eso es por un lado el prematuro, en base a la edad gestacional, pero también tenemos clasificaciones en base al peso. Yo les decía que estas clasificaciones en base al peso son mucho más objetivas, y por ahí se toma para los estudios epidemiológicos porque no está sesgada, porque la mayoría tiene una balanza y se supone que está bien calibrada. Entonces el peso es mucho más objetivo, menos sesgado que la edad gestacional, en la cual hay criterios diversos, y ni que hablar cuando la edad gestacional la da el neonatólogo en base a datos que están muy impregnados de subjetividad. Entonces por ahí no es exacto. Entonces en todos los estudios ustedes van a ver que se toma el peso y entre paréntesis se colocan las edades gestacionales. Entonces todo niño de bajo peso de nacimiento es todo niño que nace con menos de 2.500 gramos, que se considera un niño de riesgo, sea prematuro o no. Si es prematuro, porque bueno, nació antes de que se complete la gestación y por lo tanto no se concluyó todo el desarrollo de ese niño. Y si no es prematuro, puede ser un niño con retardo de crecimiento intrauterino, que también es un recién nacido de riesgo. Por eso menos de 2.500 gramos siempre se considera un niño de riesgo. Otra clasificación que hay es en base al grado de prematurez de un niño, y en sí se engloban bajo el término prematuro tardío. Hoy en día también está comprendido el prematuro moderado. Todos están comprendidos en esta franja que va desde las 32 hasta las 36 semanas completas, ¿no es cierto? De las 32 semanas completas a las 36 semanas completas es el prematuro tardío, se le llama, que ha aumentado mucho en frecuencia, sobre todo por el alto porcentaje de cesáreas que hay, cesáreas programadas, que a veces son por decisión materna de no tener su hijo por vía vaginal. Antiguamente el ginecólogo era el que conducía y el que decidía, o la ginecóloga, tocoginecóloga, el final de ese embarazo. Actualmente la embarazada también opina, y muchas veces por diferentes motivos no quiere tener el parto vaginal, entonces se programa un parto por cesárea, que es una finalización artificial de ese embarazo, y a veces nos encontramos con que se planificó la cesárea a las 37 semanas y el niño tenía 36 o 35 semanas. Entonces eso comprende el prematuro tardío, que ha aumentado mucho de frecuencia en los últimos años, dada este cambio de paradigma en la atención de la embarazada. A esto se suma, ya vamos a ver también la fertilización asistida, que también ha incluido. Los pesos de estos niños se clasifican en base al riesgo, ¿no es cierto?, al riesgo de tener patología, de necesitar internación, en los niños que pesan 2 kilos o más, o bien que sería un grupo de riesgo que iría entre los 1.500 y los 2.000 gramos, y los niños que pesan menos de 1.500 gramos. Este grupo de niños comprenden el bajo peso de nacimiento. El prematuro severo
o muy bajo peso de nacimiento es el prematuro comprendido entre las semanas 28 y 31, cuyos pesos oscilan entre 1000 y 1499 gramos. Y luego tenemos el prematuro extremo, algunos le llaman minúsculo, que es el recién nacido con una edad gestacional menor a 28 semanas, fíjense que acá yo no les puse límite inferior de edad, como en las otras, y que pesa menos de 1000 gramos, que es el muy, muy bajo peso de nacimiento o extremo bajo peso de nacimiento. Todo esto me está mostrando la gravedad del niño o la complejidad del niño según la escala de peso y o edad gestacional en que nos encontremos. La mayoría de estos niños que pesan menos de 1000 gramos, que sobreviven, generalmente son recién nacidos que han tenido algún retardo de crecimiento o que tienen más edad gestacional en relación al peso. La prevalencia de la prematuridad ha aumentado, pero acá todavía no tenemos los números del año pasado. El aislamiento obligatorio ha disminuido la prevalencia de prematuridad, que ahora está en alza. Ahora con la apertura aumentó la cantidad de prematuros. Y esto lo sabemos de los servicios de neo porque aumentó el trabajo. En sí el aislamiento, el hecho de que la embarazada esté en su casa y no asista al trabajo, la disminución de los contagios de enfermedades virales, que por ahí desencadenan los partos prematuros, ha llevado a una disminución de la prematuridad. Pero la tendencia, ahora que hay apertura, es en aumento desde la década del 80 por los cambios de vida de la sociedad, como por ejemplo la planificación de embarazos a una edad materna más avanzada. El embarazo adolescente generalmente se ha mantenido bastante estable en los años, no todo el mundo enfoca el embarazo adolescente, pero los números son muy estables en las diferentes épocas. La obesidad también es un factor de riesgo, los embarazos múltiples que aumentaron por el tema de la fertilización asistida, afortunadamente cada vez menos embarazos de más de 2 niños, generalmente son gemelares, porque antiguamente cuando recién comenzó la fertilización asistida había muchos quintillizos, sextillizos, o sea, embarazos múltiples que ahora han disminuido por las implicancias legales que trajo el hecho de que hubieran embarazos de tanta cantidad de niños o gemelares que llevaban muchas veces a la muerte de esos niños. Entonces se ha regulado la práctica y hoy generalmente lo que sí tenemos es un aumento de gemelares, o sea, del nacimiento de 2 niños. También el aumento del intervencionismo obstétrico, que es lo que decíamos recién por el parto inducido o las cesáreas, que la finalización de un embarazo actualmente es un consenso entre los médicos y la pareja embarazada. El aumento de la prevalencia de la prematuridad se debe a estos factores. Después vamos a hablar de las causas. Perfecto. O sea, el aumento de la frecuencia, sobre todo de prematuros tardíos, más que prematuros extremos. Paradójicamente, ha disminuido la cantidad de prematuros de extremo bajo peso. Y no sé si alguien puede decirme a qué se debería eso. Ha disminuido un montón. ¿A qué se deberá? La información tiene que ver, pero la información, ¿a dónde lleva a la mujer? A decidir qué. Que antiguamente decidían de una manera bastante riesgosa. El aumento de información. Continuar o no continuar el embarazo. Si quiere continuar o no con el embarazo. Exactamente, exactamente. Ustedes lo dijeron. La opción que tiene la mujer de decidir si continúa o no ese embarazo.
Antiguamente muchos extremos bajo peso se debían por ahí a maniobras efectuadas en etapas ya de embarazos viables, que generalmente eran de personas que no podían acceder a esa práctica. Actualmente, al aumentar el acceso a la información, muchas mujeres deciden no tenerlo. Entonces eso ha disminuido dentro de la prematuridad el peso del prematuro extremo. Los factores de riesgo modificables de un parto prematuro, no modificables, perdón, es el parto prematuro previo, o sea, mujeres que ya tienen partos prematuros, generalmente son mujeres que tienen algún problema en el tamaño del útero, un útero chico o un útero dividido en dos, que se llama el útero bicorne, o bien que tienen lo que se llama la incompetencia cervical, cuando el cuello uterino no permanece cerrado y se va abriendo. Son todas patologías que se van, lamentablemente se diagnostican con el costo de partos prematuros previos, pero se van después buscando una solución. Por ejemplo, en el caso de la incompetencia del cuello uterino, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, la incompetencia del cuello uterino, para que un embarazo siga, el cuello del útero tiene que estar cerrado. Cuando se empieza a abrir, se desencadena el parto y la mujer se forma la bolsa, se rompe y va a tener el niño. Antiguamente eso no se solucionaba. Actualmente, gracias a las ecografías transvaginales, que le van siguiendo la longitud del cuello, la dilatación, esto se los van a explicar mejor la gente de tocoginecología, hacen un cerclaje, sea el cierre del cuello uterino para que ese embarazo sea más grande. Igual que la hipoplasia o disminución del tamaño, si ustedes recuerdan fisiopatología, por eso son importantes los términos de fisiopatología. Hipoplasia es la disminución del tamaño del útero. Es un útero que es lo que decían antes, el útero infantil. Son mujeres que tienen muchas pérdidas de embarazos de 20 semanas o de 18 semanas, que son muchas veces no viables, y el útero va creciendo y después llega un momento que pueden tener un niño viable. Todas estas cuestiones ahora son abordadas, estudiadas y muchas solucionadas. La historia materna de abortos espontáneos, espontáneo se refiere a que no son provocados, del primero o segundo trimestre, el bajo nivel socioeconómico, obviamente, la edad materna menor de 18 años o mayor de 40 años, está aumentado, ¿no? Por la planificación de los embarazos, pero también tienen otro tipo de tratamiento ginecológico, dependiendo obviamente del nivel socioeconómico, ¿no? Complicaciones maternas o médicas, acá, no sé si está la diabetes, mira, pero acá la diabetes capaz que esté de este lado. Y hay infecciones, corioamnionitis, el hecho de no tener partos previos, o sea, ser nulíparas, o bien tener más de 3 partos, son multíparas, el embarazo múltiple, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, y la incompetencia cervical, que era un poco lo que yo les comentaba recién. Dentro de los modificables está la obesidad, la desnutrición. Dentro por ahí de este parámetro, sobre todo la obesidad, tenemos la diabetes, y la diabetes gestacional está dentro de estos factores de riesgo. Intervalo, en este caso, ¿por qué se dice modificable? Porque por eso se pesquisa la diabética con las pruebas de carga de glucosa que se hacen durante el embarazo, especialmente si tienen antecedentes de diabetes en la familia, y luego son mujeres que siguen en control porque si hicieron la diabetes en la gestación, la pueden hacer en otra etapa de la vida. Ya tienen factor de riesgo de diabetes. En este caso, con la dieta,
y o la administración de insulina, porque los hipoglucemiantes orales son teratogénicos, no se pueden administrar, se puede llegar a un embarazo de término, que en el diabético es importante porque el recién nacido diabético se comporta como más prematuro de lo que es, por el hecho de que tiene un aumento de insulina que es contrarreguladora del cortisol, que es el que me madura los pulmones. Los intervalos intergenésicos cortos, o sea, una mamá que queda embarazada durante la lactancia, por ejemplo, y tiene un bebé menor de 1 año, cuando nace el otro bebé. Obviamente el tabaquismo, las drogas, dentro de ellas en nuestro país las más frecuentes son la cocaína, la marihuana y todos los sucedáneos tóxicos, el alcohol, obviamente el deficiente control prenatal. ¿Por qué esto? Porque en el control se van a detectar muchos de estos factores que son modificables. El elevado nivel de estrés de la mujer, esto se ha visto la disminución en pandemia porque la mujer se quedó en la casa y sin estrés, se supone, y embarazos en adolescentes, una inadecuada alimentación, y esto es muy importante, las infecciones urinarias, por eso se pesquisan las bacteriurias en las embarazadas, pidiéndoles orinas completas o urocultivos en las distintas etapas del embarazo. Las formas del parto prematuro ya es espontáneo, en el 20 al 45% de los casos, y acá de nuevo les pone las diferentes causas. O sea, la mujer que de golpe empieza con contracciones de parto, de trabajo de parto. La ruptura espontánea prematura de membranas, recordemos que esto no es de bolsa. ¿A qué se refiere con la ruptura espontánea prematura de membrana? A que se rompe la membrana antes de que se produzcan las contracciones. Por eso se llama ruptura prematura de membranas y espontánea porque no la rompe el ginecólogo. Esto se puede dar en las infecciones congénitas, la presencia de corioamnionitis, o sea, infección de la placenta y del líquido amniótico, y el retardo de crecimiento intrauterino. 30-35%, fíjense qué porcentaje alto, la indicación médica, ya sea por enfermedad materna, acá estábamos con la preeclampsia, que repetimos que es una enfermedad de tipo del endotelio vascular, que en donde la mujer se presenta como síntomas la hipertensión, el edema por albuminuria o proteinuria masiva, aumento exagerado de peso, que en el caso de la eclampsia tiene un compromiso del sistema nervioso central con convulsiones o accidentes cerebrovasculares. También la descompensación cardíaca, la colestasis, como su nombre lo indica, y si recuerdan de fisiopatología, es el estancamiento en la circulación de la bilis a nivel de la vía biliar, que lleva a aumento de sales biliares en sangre, y la mujer generalmente lo que tiene es mucho prurito con lesiones por rascado, por la toxicidad de las sales biliares que también pueden intoxicar al feto. Por eso cuando no se puede manejar, los valores van aumentando, se termina el embarazo antes, de vuelta a la corioamnionitis, el sufrimiento fetal agudo, ya acá tenemos causas fetales, o sea, el niño que tiene de golpe manifestaciones de una falta de aporte de oxígeno, que se manifiesta por alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, especialmente bradicardia, retardo de crecimiento intrauterino, el RCIU, y la corioamnionitis, que me infecta también al feto, que se manifiesta con taquicardia fetal. ¿Cuáles son las principales acciones de prevención del parto prematuro? Y acá tenemos un componente, ¿no?, que nos cruza a tocoginecología y neonatología. Esto es perinatal, y son dos intervenciones realmente preventivas. Por medicina basada en la evidencia está demostrado que es
evitar que se haga ese parto por uteroinhibición, que se hace con, no sé si tuvieron farmacología, pero con estimulantes adrenérgicos de tipo beta 2, como la isoxsuprina, que inhibe las contracciones uterinas, para que permita la acción, no solo el crecimiento del feto, sino la acción de los corticoides que se inyectan a la madre para que maduren los pulmones fetales. El corticoide fetal es el que estimula a las células alveolares, los neumocitos tipo 2, para la síntesis de surfactante, que es lo que le falta y produce la enfermedad de membrana hialina al prematuro. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Frenar que no se produzca ese parto y administrar corticoides, porque los corticoides tienen que tener un tiempo de acción, que es la inyección de las 2 dosis de betametasona o 4 dosis de dexametasona que se dan a la madre, pero tienen que pasar 24 horas de estas dosis. O sea que por lo menos hay que detener 48 o 72 horas ese nacimiento. ¿Qué promueve el corticoide? Entonces es la síntesis de surfactante. Su falta produce en el recién nacido no solo enfermedad de membrana hialina, esta es la sigla, antiguamente se lo llamaba síndrome de dificultad respiratoria, que se da en el 40 al 60% de los niños de esta edad gestacional, o sea, el menor de 34 semanas, y acá le ponemos 24 de límite inferior, que esto está bastante desdibujado, ¿no? Después vamos a decir por qué. Sino que también predispone a la producción de hemorragia intracraniana e intraventricular, que es muy frecuente en estos niños, por la persistencia de unos vasitos que desaparecen en el recién nacido de término, que están alrededor de los ventrículos cerebrales, la producción de enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad grave del intestino, especialmente del ilion y del colon, que son todos factores de morbilidad del prematuro y, por supuesto, la mortalidad. Actualmente, no hace muchos años, se empezó a administrar sulfato de magnesio desde las 4 horas antes del nacimiento como neuroprotector. Y esto también es importante porque me previene y trata las convulsiones maternas de la eclampsia y además previene la parálisis cerebral en el recién nacido prematuro, que es uno de los riesgos que tiene, con disfunción de la motricidad gruesa. Sobre todo lo que tiene que ver con la postura, la marcha. Los prematuros son frecuentes como secuelas la paraplegia espástica. Eso se ve en los prematuros, especialmente en ese grupo de extremo bajo peso, que pesa menos de 1000 gramos o alrededor de los 1000 gramos, es frecuente que se vea. Entonces el sulfato de magnesio previene esas enfermedades. Fíjense que se empieza a actuar... ¿El sulfato de magnesio es como protocolo ya? Disculpe. Sí, es protocolo. Listo. Está protocolizado. Fíjense ustedes que ya nosotros acá vemos cómo tomamos el niño con su madre. No es el niño solo. Todos estos antecedentes ustedes los van a indagar cuando tengan un ingreso de un recién nacido prematuro y ya se escribió la historia de ese niño. Ya está la historia, no es desde que nace, es de antes. Acuérdense ustedes que una recepción no comienza cuando nace el niño. Comienza investigando todos estos antecedentes en la historia de la madre, preguntándole a la familia, preguntándole a la obstétrica, a la enfermera, al ginecólogo. Si no, no sabemos qué niño estamos recibiendo. Bueno, acá un poco para que lo vean después, las distintas estadísticas que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, y las diferentes patologías. Esto se los dejo, recuerden, cuando preparen la materia de leer estos resúmenes, porque les da importantes insumos para que sepan más o menos de esta edad gestacional. Acá ven cómo subió la tasa de prematuros tardíos, especialmente en Estados Unidos, en Europa, por la fertilización asistida, y lo que yo encontré
de acá es la tasa de gemelares en relación a la fertilización natural, es 3 veces mayor, porque generalmente en estos casos se implantan más de un embrión por las dudas que otro embrión deje de crecer. Eso es un poco la fertilización asistida. Por ahí crece uno solo o por ahí crecen dos. Antiguamente crecían 3, 4 y se los dejaba. Sin embargo, hoy ya todo eso está mucho más protocolizado para evitar obviamente el parto prematuro. Entonces el prematuro tardío, recordemos, ahora está englobado dentro de esta edad. No solamente antiguamente era el 34, 35, 36 semanas, hoy ya desde el 32 semanas está dentro de este grupo de niños. Son niños que por ahí no me hacen una enfermedad membrana hialina porque tienen más de 34 semanas o más, entonces me hacen una dificultad respiratoria transitoria, pero que pueden tener también intolerancia alimenticia, una lactancia materna ineficaz, pérdida exagerada de peso, hiperbilirrubinemia, algunos hacen hipoglucemia o se deshidratan. Y esto es importante porque recuerden que los niños con más de 2 kilos se internan en internación conjunta y por ahí tienen 35, 36 semanas y hacen estos cuadros, que no es solo la dificultad respiratoria, también hay que ver la alimentación y la lactancia. Son chicos por ahí que no tienen una lactancia eficaz porque son medios débiles en sus esfuerzos, se duermen mucho, se agotan, entonces hay que estar muy encima de ellos para prevenir situaciones como pérdida exagerada de peso, hiperbilirrubinemia significativa, hipoglucemia o deshidratación, que me pueden llevar a que el niño que ingresa inicialmente en la sala común termine en una terapia. Y recordar que a esta edad gestacional el sistema nervioso sigue desarrollándose, se desarrolla hasta los 2 años de vida, pero acá, fíjense que a las 34 semanas el peso del cerebro es 60% del de un recién nacido de término. Porque en esta etapa el volumen del cerebro aumenta por la formación de neuronas, de sinapsis, de ramificación dendrítica y proliferación de las células de la glía. Y a su vez tenemos bajo nivel de enzimas antirreductoras o reductivas que llevan a un mayor estrés oxidativo. Sí, Cristian. ¿Qué son las células gliales? Ah, mira qué pregunta. A veces siempre uno puede aclarar algo. El sistema nervioso central está formado por neuronas, que son las, digamos, las que más conocemos, las que tienen forma de barrilete, algunas, sobre todo las piramidales, pero las células de la glía vendría a ser como, a ver, no quiero, vendría a ser algo parecido a lo que es el tejido conectivo en otros tejidos. Incluso tienen funciones de conexión o de fagocitosis, las células de la glía, otras participan en la formación de la mielina, son muy importantes y se ha visto en niños que tienen problemas, incluso en adultos que han tenido pérdidas de neuronas, que estas células muchas veces comienzan a desempeñar algunas funciones parecidas, digamos. Esto se está estudiando ahora, ¿no? Pero son las que proliferan cuando se mueren las neuronas, muchas veces. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, Algunas son macrófagos, otras forman la vaina de mielina. Las de la oligodendroglia, hay distintos nombres, no quiero llenar de nombres, forman la vaina de mielina. Entonces son muy importantes estas células. Todo esto me va aumentando el tamaño del cerebro. ¿Y saben cuál es? A ver si alguien sabe cuál es el factor que más influye en esta arborización dendrítica, en este aumento de la sinapsis. ¿Cómo? ¿Estimularlo? Exactamente. Fíjense qué importante. No tanto la neurogénesis,
porque incluso con la estimulación algunas neuronas se mueren. ¿Cuáles se mueren? Las que no se usan. Y se potencian otras. De allí que es tan importante lo que vamos a ver al final, que es el NICAP, el programa de intervención adaptado, en donde enfermería tiene un rol fundamental de estos niños para estimular el desarrollo de este sistema nervioso lo mejor posible. Y comienza con una organización adecuada de la atención, con concentración de procedimientos, evitar ruidos molestos, luces molestas, y la succión, la estimulación de la succión, que ustedes lo van a ver como succión no nutritiva, que en este caso, si bien hacemos la experiencia mamá canguro, que el bebé, aunque sea, lama el pecho de la mamá, aunque esté intubado, es fundamental el chupete. O sea, la succión no nutritiva. Recuerden que en esta etapa, la etapa oral, el niño conoce el mundo a través de la succión. Entonces, la succión no nutritiva incluso es el mejor analgésico. Hay lugares que tienen jarabes de glucosa, untan el chupete en glucosa y se lo dan cuando van a hacer un procedimiento que puede ser molesto para el bebé. Entonces, la succión es el mejor analgésico del bebé cuando está por ahí muy incómodo en un CPAP o en un BNI o incluso en una ventilación. Le ponemos el chupete y a través de la succión logramos que el niño se tranquilice, y ni que hablar si se lo pone la mamá. Por eso es tan importante la incorporación de la mamá en la contención de estos niños. Y la estimulación temprana, que es una práctica importantísima, que la hacen los terapistas ocupacionales, que son parte del equipo de salud con los que trabajamos codo a codo, que nos enseñan un montón en posturas. Eso pueden ustedes consultar NICAP, que es un programa fantástico. Y lo llevan adelante, porque los médicos somos bastante por ahí distraídos en algunas cuestiones. Enfermería tiene un rol fundamental en eso. Bueno, los cuidados de recién nacido, esto un poco me parece que ya lo hemos visto. La recepción, la internación conjunta, qué factores, esto lo pueden leer ustedes. Acuérdense de una vez que pasa a internación conjunta, poder observar todas las cuestiones. Fíjense que todo esto uno lo puede observar sin molestar al niño, la presencia de tiraje, de aleteo nasal, escuchar el quejido expiratorio. Todo esto nos está hablando de la adaptación de ese niño cardiorrespiratoria, la saturometría, para ver hasta cuándo yo lo puedo dejar en internación conjunta o tengo que llamar al médico para ver si ese niño tiene que ingresar, ya sea a una terapia intermedia o a la terapia intensiva. Es muy importante mirar el amamantamiento y supervisar y orientar a las madres en el amamantamiento, porque son niños y mamás que necesitan mucho apoyo. En este caso, el bebé muchas veces se agota y se duerme, entonces demora la bajada de la leche de la mamá y por ahí ese niño me llega a deshidratar. Se recomienda el alta a partir de las 72 horas, sobre todo por el pico de bilirrubina. En estos chicos suele ser más tardío. Y evitar, obviamente, la encefalopatía bilirrubina. En este momento es el mejor lugar para hacer la pesquisa, ¿no, Doc? Mientras hacemos el control. Sí, sí. Se le habla a la madre, se le explica, va a pasar esto. Exactamente. Todo lo que vos le digas a la madre redunda en beneficio de ambos, porque la mamá es la que te va a avisar muchas veces. Entonces hay que explicarle. Las mamás entienden y tienen una alerta especial. La internación en UCI es en todo niño que ha sufrido una hipoxia, que tenía un Apgar de menos de 7 al 5º minuto, o dificultad respiratoria, taquipnea, saturación baja de oxígeno, hipotermia, apneas. Bueno, todo esto lo hemos visto. Acá hablamos del prematuro extremo. Extremo bajo peso es el que nace antes de las 28 semanas, menos de 1000 gramos. Es el 0,7%
de los recién nacidos vivos. Imagínense que en la provincia ahora bajaron las cantidades de nacimientos, me cuesta creer que hay 3.000 partos, pero históricamente ha habido 5.000 partos en la provincia. Entonces, en todo un año, solo 50 niños pueden tener estas características en toda la provincia, ¿no? Si son 3.000, eso se baja a 30. Son poquísimos. Estos niños suelen presentar trastornos de neurodesarrollo, discapacidad a largo plazo, una mortalidad del 90% en familias de nivel social bajo, especialmente por el nivel de estrés, mala nutrición, mal control del embarazo, y solo el 10% en las familias de nivel social alto. Acá hay mucha desigualdad. Las causas, corioamionitis va a la cabeza, un niño que nace con una infección en curso de la mamá, es un niño muy grave, que muchas veces se muere en las primeras horas de vida, por eso se usan antibióticos en forma incluso profiláctica cuando se sospecha la corioamionitis. Rotura prematura de membranas, que muchas veces están asociadas, hipertensión arterial, diabetes, acá está la diabetes, consumo de drogas, malas condiciones económicas, estrés, todo lo que hemos visto. ¿Qué ha incrementado la sobrevida? El corticoide prenatal, el surfactante precoz, las modalidades ventilatorias menos agresivas o gentiles, como se le llama, mejoras en los aportes nutricionales, sobre todo la nutrición parenteral y la alimentación enteral precoces, las vías percutáneas, que son colocadas por enfermeras, y los cuidados de la piel. ¿Hasta cuándo nosotros consideramos que un niño es viable? Esto es muy difícil, tiene una implicancia ética y o legal. Ha sucedido que a veces, yo esto se los coloco, lo pueden leer después con mucha atención, a veces nacen niños que se consideran no viables. Ha pasado que se han dejado en una palangana o se han llevado a la morgue y después alguien los ve, los lleva a neo, el niño sobrevive, aunque sea unas horas, y el que hizo esa acción de llevar al niño a la morgue es acusado de abandono de paciente y ha sucedido que han ido a la cárcel. Profesionales, médicos, enfermeras, por este motivo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nace un recién nacido para decir es un aborto tardío o es un parto inmaduro. Esa edad gestacional inferior es muy variable. Hay lugares en el mundo en donde han vivido niños de 22 semanas. No solo está el buen vivir, sino también el buen morir. Si nace un niño que tiene gasping, que por ahí incluso hasta emite un llanto, por más que sea muy chiquitito, de 400 gramos, 21 semanas, 22 semanas, tenemos que darle confort y asistirlo en las últimas etapas para que tenga un buen morir. Se trata de una vida que por más que sepamos que no tiene posibilidades, hay que brindarle confort, aunque uno no haga grandes intervenciones por el tema de que son, por ahí tienen los párpados pegados, han nacido infectados, pesan menos de 500 gramos, uno tiene que darle un confort para una muerte digna. Entonces acá muchas veces el equipo se plantea si iniciar o no la reanimación en sala de partos, y una vez que la inició, si la continúa o la suspende. Esto trae mucha incertidumbre y son decisiones que siempre se deben tomar en equipo, incluso con la participación de los padres. A veces el niño se ingresa en la terapia, en donde se cuenta con ecografía cerebral, con una evaluación mucho más amplia, y si por ahí en la ecografía se detecta una hemorragia intraventricular masiva, grado 4, con afección del parénquima cerebral, se lo deja solo con medidas de confort, pero
no se cae en el otro extremo, que es el encamisamiento terapéutico. Un buen morir, ¿no es cierto? Un morir con algo de oxígeno, calor, contención en un nido, y sobre todo que los papás estén informados y que participen en las decisiones. Y si se tiene un comité de ética, mejor. ¿Qué es vulnerable un recién nacido prematuro? Fíjense la postura de este niño, si ustedes lo miran, ya en cuanto a la actitud, van a ver un niño con una cabecita importante, ¿no? Una forma de la cabeza, lo que se llama dolicocéfala, alargada, ¿no? En el diámetro fronto-occipital, y un tono muscular bastante especial. Fíjense que tiene flexión en las caderas, algo en las rodillas, y flexión en los codos, es lo que se llama postura de rana. Parece una ranita, nosotros lo describimos como postura de rana, que en realidad no es que esté hipoxiado, sino que es la hipotonía de un recién nacido prematuro, por el tipo de desarrollo neurológico que presenta. A nivel respiratorio, como ya habíamos hablado, tienen bajos volúmenes pulmonares, escasez de surfactante o a veces ausencia, un tórax muy distensible, que se colapsa fácilmente, que acompaña al pulmón y no lo tironea para abrirlo, como sucede en el adulto, porque tiene mucho componente cartilaginoso. Y esto le juega en contra a un pulmón que se pegotea por falta de surfactante. Entonces vamos a ver tirajes impresionantes en estos chicos, respiración en balancín también. Tampoco tiene sustancias antioxidantes, como decíamos, enzimas, y entonces favorecen las lesiones por radicales de oxígeno, lesiones por respirador, ya sea por presión o por volumen. La toxicidad del oxígeno, y es lo que va a generar una enfermedad crónica del prematuro, que es la displasia broncopulmonar, y que se manifiesta clínicamente como si fuera un BOR, una bronquitis obstructiva recidivante. Son niños con piel delgada, sin estrato córneo, o sea, la capa córnea está formada por las células de la piel que se van muriendo en la medida que ascienden en las capas de la piel. Entonces ustedes van a ver una capa, esto ya lo hemos hablado en fisiopatología, una capa de colesterol, digamos, grasa, que es la que nos da la impermeabilidad de la piel, evita que perdamos temperatura, que perdamos líquido. Bueno, esta capa el prematuro no la tiene, es una piel fina, muy fina, sin estrato córneo, o sea que tiende a perder calor por evaporación y tiende a perder líquido. Esto ha sido solucionado con las incubadoras con humedad, que actualmente están diseñadas para ello, y que han disminuido estas pérdidas y han protegido a la piel de las lesiones. ¿Cuándo se forma la capa córnea? Como toda célula que se va reproduciendo a la semana, donde ya tiene células epiteliales que han subido a la superficie y se han muerto. A la semana de vida se forma esa capa córnea y se va retirando la humedad del incubador. Tampoco tiene buen tejido celular subcutáneo. La grasa en los recién nacidos se acumula en el último trimestre, por eso en el último trimestre es donde más peso aumenta el feto. Eso no lo va a tener. Y eso también lleva a la pérdida de calor, hipotermia, grandes pérdidas de agua, y esto me predispone a la deshidratación, y las deshidrataciones en los neonatos son siempre hipertónicas, o sea, con aumento del sodio, porque pierden agua sobre todo. ¿Qué pérdida tenemos? ¿Por transpiración? No, pérdidas insensibles. ¿A qué se llama pérdida insensible de agua? A la pérdida que yo tengo de agua sin sentirla, o sea, sin sudoración. No es lo mismo pérdida insensible de agua, cuya sigla es PIA, que transpiración. No es lo mismo. Un neonato raras veces transpira. Generalmente las pérdidas del neonato son insensibles. El bajo flujo sanguíneo cerebral y la falta de autorregulación, o sea, el cerebro está normalmente se protege de las oscilaciones de presión arterial de las personas,
en forma refleja. Este reflejo no lo tiene el prematuro, y esos vasitos que yo les decía que persisten en el prematuro, que son unos capilares, que se llama matriz germinal, que está próxima a los ventrículos, es lo que me predispone a hemorragias intracraneanas que son periventriculares, a nivel cerebral, ¿no? Y la leucomalacia periventricular, que es la presencia de zonas de necrosis en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. También tiene riesgo de retinopatía del prematuro, que es la causa más frecuente de ceguera infantil. Eso ténganlo presente, y el motivo más frecuente, además de la inmadurez del niño y de la inmadurez de la retina, que no está totalmente vascularizada, o sea, el prematuro nace con una retina que solo está vascularizada en el centro y no en la periferia. Esa inmadurez de la retina expuesta a oxígeno lleva a que esos vasos se desarrollen mal. Los vasos que no tiene la retina se desarrollan hacia los medios transparentes del ojo, especialmente hacia el vitrio, y me desprenden la retina, causa de ceguera. Y es el oxígeno alto el principal factor que en un niño inmaduro va a producir una retinopatía del prematuro. Entonces, la ventilación que yo hago desde el nacimiento tiene que ser una ventilación muy controlada, que no lesione, evitar la hipoxia, pero también la hiperoxia. Evitar el estrés, prevenir la lesión cutánea. Entonces, ¿cómo lo hago? Como ya sabíamos, con todo el tema de las temperaturas, las corrientes, la bolsa de plástico lo coloco sin secar en una bolsita. El niño ya están las bolsitas estériles preparadas. Esa bolsa tiene que llegar obviamente hasta el cuello, porque tengo que dejar libre la vía aérea. No lo seco, porque si lo seco con todas las compresas, capaz que le lastime la piel y le saco el unto. Entonces lo coloco en flexión adentro de la bolsa, en flexión para que no pierda calor, y le dejo expuesta la boca, la cara. Le pongo un gorrito para que no pierda calor, porque es medio peladito, tiene un pelo tipo vello de oveja, digamos, todo pegoteado, y pierden mucho calor porque la cabeza es muy grande en relación al resto del cuerpo. Y lo coloco bajo la fuente, el calefactor radiante, una temperatura cutánea la mantengo en 36,5, y una ventilación, la mayoría necesita ventilación, porque ustedes ya lo van a ver, con respiración ineficaz, con objetivos de saturación que no se alcanzan, con presiones que no superen los 20, generalmente es la presión que me expande el tórax, uno por ahí parte de 15, lo va viendo, y recuerden que la FiO2 era 30%. Hay que evitar la luz intensa, la manipulación innecesaria, esa maniobra brusca. Se espera un poquito para ligar el cordón, por lo menos 30 segundos, para disminuir la necesidad de transfusiones y lograr mayor volemia, mayor estabilidad circulatoria. Bueno, recordamos entonces los objetivos de saturación, que esto ya lo teníamos, esto ya lo han visto. Y si el recién nacido respira, tiene ritmo respiratorio, se le da la oportunidad de empezar con una presión positiva continua. No se lo intuba en recepción, se le coloca la presión positiva continua, otros lo intuban directamente. Esto depende del neonatólogo que recibe el niño. Pero ya sea intubado o con pieza nasal, es importante comenzar ya desde la recepción con esta presión. Recuerden, cuando vimos recepción, que esta presión positiva, que impide que la presión llegue a 0 en la expiración, es una presión de 3, 4 que uno le coloca, es la presión que me instaura inicialmente una capacidad funcional residual o un volumen residual de aire, y que me va a favorecer que haya
ritmo respiratorio, por estimulación del centro respiratorio. Entonces, por lo menos empezar con una presión positiva continua, ya sea por pieza nasal o por tubo endotraqueal. Generalmente se usa el tubo 2,5, muy raras veces ponemos el 2, porque es muy chiquito y se colapsa muy fácil, y les suele entrar a estos niños el 2,5, se lo lleva en incubadora y se le informa obviamente el estado a los padres del niño. Una vez que ingresa a la terapia, se saca de la bolsa de plástico y se lo pesa y se lo coloca en la incubadora con una humedad al 80%, recuerden, por las características de la piel del niño, que son incubadoras servocontroladas, o sea que ustedes fijan la temperatura del niño que está establecida por sensor. Inicialmente se parte de una temperatura axilar antes del ingreso a la unidad para ver si el niño está hipotérmico, sobre todo con la recepción, ¿no? Y eso me habla un poco de la calidad de recepción también. Entonces, esto es fundamental para poder mantener la integridad de la piel. Acá les da todos los factores de riesgo de hipotermia que tiene este niño. Es tan perjudicial la hipo como la hipertermia, pero lo más frecuente en este momento es la hipotermia, y esto es importante, que acá están todos los factores, que un poco ya lo dijimos, no quiero sintetizar un poco. Si les nace en el interior un niño así, ¿qué les pueden hacer? Una mamá que por ahí no consultó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar la hipotermia, que es una causa de muerte importante en estos niños. Y para ello, si ustedes no, por ahí colocarlo solamente en una incubadora de transporte no es suficiente. Porque ya tendríamos que colocarlo en flexión, con un nido, con la temperatura de la incubadora tiene su límite y por ahí no la tienen. Entonces, ¿qué hacen? Lo colocan entre los pechos de la madre y tapan el niño tipo una mamá canguro, porque entre los pechos de la madre en ese momento tiene mucha temperatura por el pico de oxitocina del trabajo de parto. Eso si no tienen los recursos. Yo recuerdo un médico que venía del interior, que una vez comentaba que un chofer de una ambulancia una vez trasladó un niño en su bolsillo, y el niño sobrevivió gracias a la temperatura que tenía el chofer de la ambulancia, porque no tenían incubador, era invierno. Entonces es importante que tengamos en cuenta la temperatura y cómo conservarla, ¿no? La postura en flexión del niño, si vieron los nidos, se fabrican, se compran también, pero se pueden fabricar con un rodillo de una toalla, una sábana, lo que tengan. Algunos le ponen algodón y una venda de yeso, y entonces le simulan el útero de la mamá y lo ponen en flexión al niño. Eso evita el moro, que los desestabiliza mucho, el reflejo de moro, y les disminuye la pérdida de calor, mejora la temperatura. Entonces es importante eso, y obviamente la sabanita de plástico, si tiene una incubadora común que no tiene doble pared, y la calefacción obviamente de la ambulancia, porque la temperatura es un factor importante, además de, por supuesto, la parte respiratoria, tener un humidificador con una temperatura que esté arriba de los 37 grados, para que al niño le vaya un gas caliente, porque si yo lo ventilo con gas frío, también lo voy a enfriar y voy a aumentar la pérdida por evaporación de agua a través de la mucosa respiratoria. Ya les digo, todo esto es mucho texto, yo se los resumo, pero es para que lo lean con tranquilidad. Para la prevención del daño cutáneo y modificación de la permeabilidad de la membrana, se colocan las sábanas impermeables de polietileno, apósitos, que son láminas de poliuretano delgadas, transparentes, flexibles.
semipermeables, debajo de la tela adhesiva, por ejemplo, para el tubo endotraqueal, o donde van colocados los catéteres. También a veces, ahora ya no tanto, se las usa en las zonas de roce, ahora prácticamente no se las emplea, y los ungüentos o emolientes no se los usa mucho por los riesgos de contaminación y de infecciones intrahospitalares. Del PAE, de recién nacido prematuro, tengan en cuenta que el niño inicialmente va a pasar la etapa de transición de la vida intrauterina a la extrauterina. Tenemos que conocer la etiopatogenia del recién nacido prematuro y saber que el 41% de las muertes de niños menores de 5 años se produce en recién nacidos prematuros. Los diagnósticos de enfermería tengan en cuenta siempre, entonces, no solo el síntoma, sino la necesidad de ese niño y la etiología. Bueno, un poco esto es un resumen, que me parece que esto más o menos, yo también les puse un Excel con los diagnósticos que yo encontré en el NAMDA en cuanto a los diagnósticos más frecuentes que podemos encontrar en un recién nacido prematuro, como es el patrón respiratorio ineficaz, la limpieza ineficaz de la vía aérea. Bueno, todo eso es una enumeración que también lo pueden ver en un Excel que les dejé. Y un poco un resumen según los diagnósticos en cuanto a la promoción de la salud, a la nutrición del niño. En promoción, bueno, ya lo hemos hablado un poco, el tema del control del embarazo y todo eso. En la nutrición es importante saber que el niño inicialmente, cuando hay una inestabilidad cardiorrespiratoria o hay una enfermedad respiratoria como es la enfermedad membraniana, por ahí no se alimenta en forma digestiva, entonces se comienza precozmente. En nuestra provincia no lo podemos empezar el primer día porque no hay una planta elaboradora de alimentaciones parenterales que vienen por lo general de Buenos Aires o de Córdoba, los laboratorios. Por ende, por ahí estamos comenzando al segundo día, pero siempre se parte de alimentación parenteral. Inicialmente puede ser aminoácidos e hidratos de carbono y luego se agregan los lípidos. Y posteriormente, cuando el niño está compensado, se comienza a alimentar con leche materna, inicialmente leche materna exclusiva, y posteriormente se emplean fortificadores de la leche materna o leche de fórmula, porque la leche materna no llega a cubrir todas las necesidades de este niño, en el que se trata de imitar el crecimiento intrauterino en el recién nacido prematuro. Entonces se necesitan mayores aportes de proteínas, de sodio, de hidratos de carbono, que la leche materna no los posee. Entonces se mezcla con fortificadores, que un poco viene a suplir estas faltas. La nutrición parenteral se la sostiene hasta que se logra una alimentación enteral completa y fortificada, y obviamente se hace a través de una vía venosa central. En esto es importante saber que inicialmente esa vía venosa es la vía umbilical. Se canaliza vena y arteria umbilical en estos niños. Las venas se utilizan para la alimentación parenteral y las arterias para monitorizar la presión arterial y sobre todo para la extracción de muestras arteriales para no traumatizar el niño. El niño se controla su nutrición desde el comienzo. Inicialmente los niños bajan algo de peso, puede llegar hasta perder el 15% del peso de nacimiento. Por eso siempre se pesa al niño y se lo compara con su peso de nacimiento para ver cuál es la magnitud de la pérdida, y luego
se comienza a evaluar la ganancia de peso promediando 5 días de pesada. El prematuro, cuando ya sale de la etapa crítica, comienza a crecer, crece de manera con mayor velocidad que un recién nacido de término, es lo que se llama el catch-up, o sea, trata de volver a su carril inicial, o sea, remediar el crecimiento fetal, que es un crecimiento mayor que el crecimiento del recién nacido de término. Se controla siempre el abdomen, cuál es la tolerancia, se oculta el intestino. El tema del peristaltismo es bastante complicado, por ahí estos niños hacen cuadros de hipomotilidad del intestino que lleva a que hagan tapones de meconio, que no tengan buenas deposiciones, porque el intestino es perezoso. Entonces hay que forzarlo, a veces se hacen enemas para ayudarlo a eliminar ese tapón de meconio y ustedes van a ver por ahí que le palpan las asas intestinales distendidas con meconio por esa hipomotilidad intestinal. Se evalúan los residuos también, si bien algunos hablan de que no es necesario evaluar el residuo para promover una nutrición enteral precoz y no suspenderla, pero generalmente se evalúa qué tipo de residuo por sonda, que recuerden que es sonda orogástrica y no nasogástrica, porque yo poniendo por nariz aumento mucho la resistencia respiratoria del niño, y que la ventilación de todo prematuro y en general de los neonatos es sin sedación, se mantiene la frecuencia respiratoria del niño, porque si no nunca aprende a respirar. Se atrofian los músculos respiratorios. Lo que nosotros queremos es que el niño respire solito. Entonces, por lo general, salvo en algunos niños muy inestables o en las cardiopatías o en las cirugías, que se usa sedación por el tema del dolor, generalmente no se los seda a los, en la ventilación como se seda a los adultos. Mantiene sonda orogástrica. Perfecto. Eso no se usa sonda nasogástrica en neonatología. Pueden producir una apnea incluso por sonda nasogástrica. Entonces no se utiliza orogástrica y eso una vez que se acostumbran, el niño tiene muy pocos reflejos, la tolera perfecto. Se usan sondas siliconadas, así que no hay problema por eso. Perfecto, era para sacar una duda y ya de paso la anotaba. Bárbaro. Bueno, siempre se lo observa al niño, a ver si está dolorido. En eliminación e intercambio vemos todo. Inicialmente el niño orina poco, está oligúrico. Cuando es un relojito, cuando empieza a orinar es porque mejora el cuadro cardiorrespiratorio. O sea, el neonato con buena diuresis mejora su situación cardiorrespiratoria. No solo el prematuro, también el de término. Porque es como que se saca el exceso de líquido que tiene, incluso de sus pulmones, orinando. Entonces, la buena diuresis me está hablando de buena perfusión y de eliminación del exceso de líquido y mejora el aspecto cardiorrespiratorio. Bueno, la función gastrointestinal, un poco hablábamos recién, siempre se observa el ano, a ver si está permeable, porque hay una malformación que es la perforación anal, que ahí no van a ver el esfínter. Bueno, las pérdidas por piel y la función respiratoria, obviamente, son niños que alguna modalidad de asistencia ventilatoria mecánica necesita, ya sea por tubo endotraqueal o ventilación no invasiva, CPAP con pieza nasal o con máscara nasal, y en donde ustedes van a controlar los diferentes parámetros, la presión inspirada de oxígeno, el pico máximo, presión inspiratoria, el flujo, la frecuencia, son todos parámetros del respirador que van a ir viendo y van a ir registrando, ¿no? No estamos acá para hablar de ventilación de los parámetros del respirador, pero sí para que sepan que en neonatología utilizamos una forma de ventilación que tiene presión variable
ajustada por tiempos variables también, y que siempre utilizamos presión de fin de expiración positiva. En la inspección del tórax vemos la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, el tiraje, el score de Silverman, y en laboratorio, bueno, se evalúan los gases, obviamente un hemograma, bilirrubina. Es muy frecuente el uso de luminoterapia, que se usa con LEDs en este momento, porque es frecuente el aumento de bilirrubina por la inmadurez hepática, por todos los factores de riesgo, el tema de la hipomotilidad intestinal, que lleva a un aumento de la circulación enterohepática de bilirrubina, que hace que el prematuro que está internado raras veces no necesite luminoterapia, y a su vez los valores de bilirrubina con los que ingresan a luminoterapia son mucho más bajos que los que con los que ingresa un niño de término, por los riesgos de impregnación. Actividad y reposo, bueno, tenemos dentro de los problemas respiratorios, las distintas patologías con alteraciones del intercambio gaseoso, como la membrana hialina, que a veces no se distingue de una bronconeumonía, especialmente la bronconeumonía por estreptococo. Grupo B, que se puede dar puede causar un parto prematuro, el uso de surfactante, que se hace por vía endotraqueal, se coloca a través de una sondita, eso ya lo vimos, si recuerdan un video, una sonda a través del tubo endotraqueal y se inyecta el surfactante. Es una técnica que hace el médico y que asiste enfermería. El surfactante viene en frasco ampollas, lo administra maternidad e infancia, y se saca del lavado de pulmones de terneros. Es el surfactante natural, es como un detergente espeso que se coloca por vía endotraqueal a través de una sonda. Tiene una dosis establecida y se coloca con diagnóstico de enfermedad de membrana hialina. Bueno, después vemos todas las características del niño en cuanto a extremidades, la simetría. Recuerden que el niño tiene una postura hipotónica, las respuestas cardiovasculares del niño, el tema de la mecánica respiratoria, sobre todo, la oximetría de pulso se utiliza siempre, y algo bastante frecuente es la persistencia del ductus arterioso abierto en el prematuro extremo, sobre todo en el menor de 28 semanas, que lo descompensa. Acuérdense que se produce un cortocircuito de sangre de izquierda a derecha con inundación del pulmón, entonces necesita el diagnóstico por el cardiólogo y se hace un tratamiento. En este momento la mayoría cierra con tratamiento médico. Específicamente lo que se usa es la indometacina o el ibuprofeno, o sea, un antiprostaglandina. Y andan muy bien con ese tratamiento médico. Antiguamente se los operaba mucho, actualmente salen con el tratamiento médico. En cuanto a percepción y cognición, se los protege a estos niños de la luz de las terapias a través de los cobertores de incubadora para evitar la incomodidad del niño. Y obviamente en el examen vemos los ojos, la apertura, si hay pupilas simétricas, si responden a la luz, si hay opacidades a través de la pupila, a veces así se diagnostican las cataratas congénitas. Antiguamente, cuando nacían los niños de muy bajo peso por rubiola congénita, solían nacer con cataratas. Ahora es poco frecuente, pero se puede dar la catarata congénita. Y se ven los diferentes reflejos. Es fundamental el rol de los padres, conocer las características de la familia y sobre todo ver el impacto de estas internaciones, que son muy prolongadas y muchas veces generan muchos problemas familiares.
sobre todo porque la mamá está mucho con el niño, tiene un sentimiento realmente de sobreprotección de ese niño, y eso implica muchas veces, especialmente si es del interior, que descuide el resto de la familia. Y se la necesita sobre todo por la leche materna, que es fundamental para la nutrición de estos niños. Prioritarios de enfermería en la primera etapa es, les diría yo, el tema del deterioro del intercambio de gases por los cambios en la membrana alveolo-capilar, secundario a la ausencia o deficiencia de surfactantes, a lo cual se le suma también la respiración ineficaz de este niño, y lo vamos a ver por el score de Silverman y todos los signos, y también la saturación con oximetría de pulso y la taquicardia. Acá un poco va para los diagnósticos y las distintas intervenciones que se va a tener en cuanto a las etapas posteriores. Por ejemplo, en el tema de la nutrición, eso es toda una etapa que viene después de la compensación cardiorrespiratoria, especialmente por las incoordinaciones, succión y deglución del niño. El niño aprende a mamar en la terapia, y en esto es fundamental el estímulo, y enfermería en este caso cumple un rol fundamental. Muchas veces participan las fonoaudiólogas también. El riesgo de ictericia neonatal, como ya les decía, es muy importante por la inmadurez hepática del niño y otros factores asociados que aumentan los valores de bilirrubina. Acá tienen las características en los distintos diagnósticos. Esto es en cuanto al patrón respiratorio ineficaz. Es muy frecuente que lo tengamos en el prematuro y se suma a lo que es la enfermedad de membrana hialina, porque tengo un tórax que acompaña al pulmón todo el tiempo, que no se opone al colapso pulmonar, entonces con músculos respiratorios que se agotan muy fácilmente. Por lo tanto, a la alteración del intercambio de gases se suma este patrón respiratorio ineficaz, agravando la insuficiencia respiratoria de estos niños. Este es otro patrón. La respuesta ventilatoria al destete del ventilador se da cuando el niño ya salió de todo y cuesta sacarlo del respirador, y ahí entra a jugar este tema de los músculos respiratorios agotables y también de un centro respiratorio inmaduro que se produce en estos niños, y el cual se aborda a través del uso de la cafeína. Es una medicación que se utiliza mucho en neonatología, sobre todo para actuar a nivel de ese centro respiratorio y promover, digamos, o facilitar el destete del ventilado. Por supuesto que siempre tenemos los riesgos de aspiraciones cuando se los alimenta por sonda, y después cuando se alimentan también de manera autónoma, por las alteraciones de la coordinación de la succión deglución. También tengo la limpieza ineficaz de la vía aérea. Los niños no saben toser, entonces las secreciones realmente los descompensan. Las secreciones pulmonares cuando el niño está intubado se aspiran, ustedes saben, con sondas de aspiración que vienen en sets cerrados, estériles, que se conectan al tubo endotraqueal para evitar las infecciones. Bueno, acá viene todo esto, un poco ustedes lo van a poder leer. Acá recuerden, esto es para recordar, esto también lo vimos. Las formas o los equipos para termorregulación, las servocunas, generalmente se usa para recibir el niño para una cirugía o un procedimiento
muy intenso, sino prácticamente no se utiliza en la internación, porque la incubadora es, por un lado, un lugar de aislamiento, y por el otro lado, porque en la cervocuna yo tengo grandes riesgos de pérdida de líquido y de temperatura por convección o por radiación. Entonces, y pérdida de líquido también, aumento de pérdidas insensibles. Por ende, la cervocuna tiene esas aplicaciones. Recuerden que el mecanismo de acción de la cervocuna es, en la termorregulación, es por radiación de calor y también por conducción al calentar la superficie sobre la que se apoya el niño. Y después tenemos la incubadora. Recuerdan que esto se los expliqué, cuál es el mecanismo de acción de la incubadora, el tema de que calienta a través de una corriente de aire que tiene una toma de aire y es movilizada por un ventilador y que luego por convección va circulando en torno al niño, calentándolo por convección sobre todo, y que con la doble pared de las incubadoras y también la humedad, ha disminuido la pérdida de calor por la convección o de agua, por la convección de esta corriente de aire caliente, creándole un microclima en la piel del niño para evitar la pérdida de agua. Acá tienen los diferentes modelos. Esta es una incubadora de transporte. Esta incubadora acá tienen el cobertor tapando la incubadora. Estas son incubadoras Medix más simples. Estas son más evolucionadas. Suelen tener humedad, no todas, pero la mayoría tienen humedad, tienen distintas posiciones, llevan incorporada parte del servocontrol la balanza para pesar los niños, son unos chiches re caros también. Acá vemos la experiencia canguro, fíjense, un bebé que está con una presión positiva continua por vía nasal, creo, y que está entre los pechos de la mamá, todo tapadito, incluso vienen algunas prendas adaptadas o delantales adaptados para que la mamá cubra al bebé y lo tenga en sus pechos, y realmente este contacto piel a piel es fundamental. Recuerden que estos niños muchas veces no hacen contacto piel a piel inmediatamente, como el recién nacido de término, y lo hace posteriormente cuando se lo puede sacar de la incubadora. Acá seguimos, el tema a nivel cardiovascular se monitoriza, se usan monitores multiparamétricos, esto también lo habíamos visto, que tienen todos los parámetros, con la saturometría, y este es más simple, este es más un saturómetro, pero el multiparamétrico es el que se usa en las terapias para monitorizar todas las funciones, incluso la saturación y la temperatura. Esta es para mostrarles los respiradores que se utilizan. Esta sería una interfaz que se emplea para ventilación no invasiva. Es la que más se usa por vía nasal. ¿Se acuerdan que ya se los mostré? Se asegura el sistema un gorrito con abrojos, o algunos tienen otras formas de sujeción, pero esto es importante, este parche que se coloca a nivel de la nariz, porque el riesgo de esta interfaz es la necrosis del tabique de la nariz, porque uno lo tiene que colocar a presión. Entonces para amortiguar esa compresión se coloca este parchecito, que nosotros le llamamos el fantasmita, porque tiene forma de fantasma, para poder asegurar bien esta pieza, porque lo que yo tengo que hacer es lograr una buena presión positiva y no se tiene que fugar aire, y esto ha llevado en otros momentos a necrosis a nivel del puente de la nariz. Este es el CPAP de burbuja, que se utiliza en recepción o para trasladar bebés. Es un sistema bastante simple, que es para generar presión positiva continua de la vía aérea, pero sin ventilación. Esto para que veamos en qué etapa del desarrollo pulmonar nacen nuestros niños a las 28
semanas, fíjense que tenemos apenas, no tenemos esta alveolización que se ve después. Vemos que apenas está ramificado, no solo siempre la vía aérea se ramifica en forma paralela a los vasos sanguíneos. Este niño va a tener escasez de alvéolos y también de vasos sanguíneos, y un pulmón que no está totalmente desarrollado. La deficiencia de surfactante en el alvéolo, lo que me produce, esto es para recordar, es el aumento de la tensión superficial que me pega a las paredes del alvéolo, disminuye entonces el volumen y capacidad funcional residual, y con ello la distensibilidad de ese pulmón, o sea, la capacidad que tiene el pulmón de distenderse cuando le meto aire. Te necesito más presión de aire para expandir ese pulmón. Si yo le coloco surfactante, la presión disminuye. Entonces, cuando yo pongo mucha presión para expandir el pulmón, tengo grandes riesgos de lesionar ese pulmón de por vida. Por eso el uso del surfactante ha mejorado muchísimo el pronóstico de sobrevida de estos niños. Acá está la administración del surfactante, acá lo tiene la asistente al surfactante cargado en la jeringa, el médico en condiciones estériles colocando la sondita para la infusión de ese surfactante. Bueno, también tenemos el uso de la presión positiva continua, y el BNI es muy importante que en lo antes posible yo pueda pasar al niño de modalidad tubo endotraqueal a ventilación no invasiva. Acá lo vemos con distintos dispositivos, cómo va asegurada las mangueritas al gorrito. Este tiene otra forma, ven los abrojos acá, de sujeción. Acá lo veo, este está recién nacido y tiene un BNI o un CPAP, tiene el cordón acá todavía, fíjense la postura de flexión y el tiraje en el niño, un niño muy chiquito, al que se le coloca presión positiva continua. Doc, en la foto anterior Sí. de anterior, los parches que tenía en el cuerpo, en esa. No, justo en la que sigue. Acá tiene los electrodos. Esos son los SG. Exactamente. Sí, el monitor tiene completo, señal cardíaca, saturometría, respiratoria, multiparamétrico, presión arterial. Acá no vemos por dónde están midiendo la presión arterial. Acá vemos otro parchecito. Pero cada vez se usan menos esos parches. Antiguamente se ponían en las zonas de roce. Actualmente ya no se usan más porque se ha visto que favorece las lesiones. Acá ven, este es el surfactante que más se usa. En el tema de la piel del recién nacido. Sí, exacto. Entiendo. Sí, se vio que era contra... La NEO evoluciona así, ensayo-error. Tenemos tan pocos casos que nos manejamos muchas veces no tenemos grandes series para tomar una decisión, entonces nos vamos manejando de esa manera. Este es el surfactante, es un frasco ampolla, esta es la marca más conocida que compra el gobierno nacional. Bueno, yo creo que, este es el ductus, acuérdense, se trata del medicamento que se usa es la indometacina y el ibuprofeno. Acá teníamos el ductus entre la pulmonar y la aorta, y el yunteo se produce de la aorta hacia la pulmonar, inundando los pulmones. Ay, hay alguien que tiene mucho sueño. Bueno, las bombas de infusión, que se usan, las bombas peristálticas y también las bombas de jeringa. Se usa toda la medicación del aneo, se hace mediante bombas por goteo bien controlado. No se olviden que son por ahí diluciones de diluciones. Entonces, siempre se emplea la bomba. El NIDCAP, era lo que yo le decía, es un programa de evaluación y atención individualizados, orientados al desarrollo neonatal, teniendo en cuenta el comportamiento del niño y el entorno familiar y físico.
y consiste en controlar el macroambiente, la intensidad de la luz, con los cobertores, el ruido, hay que evitar el ruido, incluso hay quienes miden por decibeles los ruidos, las voces de las personas que están en la terapia, y del microambiente, como es la presencia de los padres, el amor que hay que darle a esos niños, el cuidado de la posición, estar presto de cuando esté incorrioso, cuando tiene gestos del dolor, el abordaje del dolor, el uso de la succión no nutritiva, y obviamente la promoción y el apoyo de la lactancia materna. Acá tenemos un bebé en experiencia canguro, intubado, el nido para tenerlo en flexión, el baño, fíjense, no se deja la presión positiva continua en ningún momento, la sonda orogástrica, y acá vemos la participación de los padres en el baño del bebé. O sea que la participación de los padres es fundamental.